Bien, muy buenas noches, amada iglesia. Damos gracias a Dios porque nuevamente hoy viernes estamos reunidos pues para aprender más de su palabra. Como todos los viernes tratamos pues el libro de Filipenses. Hoy vamos a tratar el capítulo 3, los versos del 12 al 16. Así que vamos a orar, siempre pidiendo la dirección del Señor. Padre Santo, te damos gracias porque permites que estemos un nuevo día más cerca a ti, Señor. Un nuevo día que nos permite servirte. Un nuevo día que nos permites también aprender más de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por todas las enseñanzas que recibimos, pues todos los días, viernes, tratando de este libro de Filipenses, Señor, en donde pues hay muchas lecciones que nosotros tenemos que aprender, y sobre todo, Señor, para poder seguir nuestra carrera, pues mientras nosotros estamos en este mundo, seguir esa carrera de fe, esa vida de esperanza, Señor, de confianza en ti, y nos das pautas para poderlo hacer, Señor, efectivamente. Te damos gracias por tu infinita bondad y tu misericordia. Señor, abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente para recibir tu palabra, Señor, y que toda distracción sea dejada a un lado, Padre Santo, para podernos centrarnos plenamente en lo que tú tienes que hablarnos en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, estamos ya en el capítulo 3 de este libro de Filipenses, maravilloso libro de Filipenses, con mucha enseñanza para nosotros. Pues dijimos que en el primer capítulo, pues este libro nos enseña a tener una mente sencilla, ¿no? Tener un objetivo claro. O sea, una mente sencilla es tener una meta, algo muy directo. Y Pablo tenía pues en su mente vivir para Cristo. Ese era su único objetivo, ¿no? En el segundo capítulo nos habla pues de una mente sumisa, ¿no? En donde nos pone ejemplo de Jesús, que debemos pues ser humildes, someternos a la voluntad de Dios. Pues nos pone los ejemplos de Pablo, nos pone los ejemplos de Timoteo y también los ejemplos de Epafrodito. En el capítulo 3 nos habla para tener una mente espiritual, y para esto la semana pasada pues vimos los primeros 11 versículos en la que pues habla sobre el pasado de Pablo, en donde Pablo pues era un evaluador y comienza a decir pues las cosas que ganó y las cosas que perdió en Cristo Jesús, ¿no? Como que hizo un estado de pérdidas y ganancias en su vida, ¿no? Y fue de mucha bendición para nosotros. En esta oportunidad pues vamos a ver ya los capítulos del 12 al 19, del 12 al 16, en donde vamos a ver el presente de Pablo. Y aquí Pablo pues se describe como un atleta, donde prosigue la carrera, en donde se enfatiza el nuevo vigor que se adquiere, ¿no? Y en los versos del 17 al 21 pues lo vamos a ver ahí como a Pablo como un extranjero, quien tiene su ciudadanía en el cielo y espera la venida de Cristo. Eso lo vamos a ver en el próximo mensaje. Entonces, como dijimos, Pablo aquí ejerce pues su mente espiritual, ¿no? Su mente espiritual, en donde mira las cosas terrenales, pero desde el punto de vista de Dios. Y como resultado de esa concepción, como resultado de ese actuar, es que pues no se turba por las cosas del pasado, ni por las cosas que están a su alrededor, ni por las cosas que han de venir, porque simplemente las cosas le roban el gozo, ¿no? Para poder entender mejor este pasaje que vamos a conversar, creo que sería importante hacerles notar de que Pablo en sus muchas cartas hace ilustraciones
y con el propósito pues de transmitir verdades acerca de la vida cristiana. Podemos mencionar algunas, por ejemplo, ¿no? Hay una ilustración con respecto al servicio militar, en donde dice vestidos de la armadura de Dios, ¿no? Esto está en Efesios 6, en donde pues coge esa ilustración, la vida militar. También pues coge pues una ilustración referente a la arquitectura y dice ustedes somos templo del Espíritu Santo. También coge unas ilustraciones referentes a la agricultura, en donde pues era una labor que todo el mundo conocía en los tiempos de Jesús, en donde dice todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, ¿no? En donde pues coge muchas ilustraciones para hacer más efectivo el comunicar las verdades bíblicas. Y también habla sobre el atletismo, y justamente hoy vamos a hablar sobre esto, sobre el atleta, ¿no? Cada uno de nosotros pues quiere ser un creyente victorioso, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Y sobre todo pues queremos lograr los propósitos para lo cual Dios nos ha salvado, Cristo nos ha salvado, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son los factores esenciales para ganar la carrera y un día recibir la recompensa que ha sido prometida? ¿Cuáles son esos factores esenciales? Y el tema de hoy justamente tiene que ver con esos factores. Así que vamos a leerlos. Le hemos titulado pues este mensaje, Ganemos la carrera. Así que vamos al capítulo 3 de Filipenses, los versos del 12 al 16. Y nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecta, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y una cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello al que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Entonces, el primer factor para alcanzar o para alcanzar la recompensa que ha sido prometida, podemos ver que es el descontentamiento. Y eso está en los versos 12 y 13. ¿Qué es el descontentamiento? Vamos a explicarlo. Miren, Pablo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. Entonces, esta es una declaración realmente de un creyente que nunca está satisfecho con sus logros espirituales. Siempre anhela hacer más cosas, ¿no? Que se siente insatisfecho por lo que hasta el momento ha logrado. Pablo estaba satisfecho en Cristo Jesús, pero estaba descontento en cuanto a su vida cristiana, porque él sabía que podía hacer algo más. Podía hacer algo más. Una satisfacción, pues, una insatisfacción santificada es el primer factor esencial para progresar en la carrera espiritual. Yo me acuerdo mucho cuando era jovencito todavía e ingresé a trabajar, ¿no?, a una institución, en donde me tocó pues un jefe que era demasiado exigente y nos comenzaba a exigir, y éramos todo un equipo de jóvenes que habíamos entrado, que incluso él ni siquiera nos quería aceptar porque él quería que gente con experiencia trabaje con él, ¿no? Entonces, nosotros que éramos jóvenes comenzábamos a trabajar, comenzábamos a esforzarnos, a presentar y presentábamos los trabajos, y siempre me acuerdo que él agarraba y decía, esto que me están presentando, mejor lo hace mi hijo. Claro que muchas veces se le pasaba la mano en la forma como nos llamaba la atención y cómo nos exigía. Pero lo cierto es que eso motivaba, ¿no?,
a que pongamos el máximo esfuerzo, que realmente podríamos poner todo el empeño posible y al mismo tiempo poner en práctica todos los conocimientos adquiridos para ser eficientes en nuestro trabajo. Esta manera en la que él nos exigía, pues obviamente tuvo sus resultados con el tiempo, porque todos los que estuvimos a su cargo, todos excepto uno, llegamos a ocupar puestos gerenciales en diferentes sitios. Entonces, el modo como uno se puede exigir permite pues que salga lo mejor de nosotros. Y es que muchos creyentes están satisfechos consigo mismos. ¿Por qué? Porque comparan su carrera cristiana con otros creyentes y generalmente con aquellos que no progresan mucho. Entonces, si este está así, yo estoy así, entonces ya estoy mejor, ¿verdad? Y entonces se comparan así, pero no nos damos cuenta o no escudriñamos las escrituras sobre lo que nos está diciendo aquí Pablo, porque Pablo, si se hubiera comparado, él hubiera estado tentado pues a de repente a enorgullecerse o tal vez para aflojar pues el paso en el que estaba desenvolviéndose, para aflojar pues en cuanto a su vida cristiana. Más aún si en las épocas de Pablo pues habían personas o creyentes que no habían tenido toda la experiencia ni las revelaciones que Pablo había tenido. Entonces él podía enorgullecerse o decir pues bueno, con esto estoy bien, ¿verdad? Pablo no se comparó con otros, más bien él se comparó consigo mismo y con Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que aprender. Miren, el uso de la palabra perfección que hace Pablo en esta porción de las Escrituras que acabamos de leer, pues, y que se utiliza en los versos 12 y en el verso 15, explica la manera de pensar de Pablo. Pablo dice en el verso 12 que no ha llegado a la perfección todavía. Eso lo dice en el verso 12. Pero al mismo tiempo él dice que él es perfecto, o sea, maduro. Eso lo dice en el verso 15. O sea, por un lado se describe que no ha alcanzado una perfección, pero por otro lado dice que alcanzó la madurez. Y una evidencia pues de que él había alcanzado esa madurez era el conocimiento de que él era todavía imperfecto. No era perfecto. Y es que el creyente maduro se evalúa sinceramente a sí mismo y se esfuerza por mejorar. Realmente dice, todavía me falta alcanzar. Tengo que proseguir, pero tengo que mejorar en diferentes aspectos de mi vida. La Biblia nos advierte que no estimemos falsamente nuestra condición espiritual y nos muestra pues una serie de ejemplos que nos invita pues a reflexionar. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, la iglesia de Sardis, ¿no?, tenía una idea de sí mismo y Dios le decía, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, le dice, ¿no? O sea, ellos tenían una reputación, pero no tenían una realidad, ¿verdad? Una realidad. O sea, ellos tenían una reputación, pero no se sujetaba pues a lo que Dios exigía. La iglesia de la Odisea también es otro caso, en donde Dios le dice, ¿por qué tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? Esa era la opinión que tenía la iglesia de la Odisea. Pero para los ojos de Dios era una iglesia desventurada, era una iglesia miserable, era una iglesia pobre, una iglesia ciega y una iglesia desnuda. Miren cuánto error tenían en ellos mismos, pues evaluarse. Y que es que su evaluación, como muchas veces lo digo, pues la iglesia comete en estos tiempos, y esa es la gran maldición que tenemos ahora, es que nos evaluamos muy subjetivamente.
y no objetivamente. Nuestra evaluación objetiva debe ser en función de las Escrituras. La iglesia de Esmirna también es otro caso, en donde dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Eso le dice Dios. Ellos pensaban que eran pobres, pero a los ojos de Dios, ellos eran ricos. Pero él es rico, le dice. Cuando también vemos en el Antiguo Testamento, vemos el caso de Sansón. Sansón, por ejemplo, pensaba que todavía tenía poder cuando pues es convencido por Dalila que le diga la verdad y de la fuente de su poder, y entonces él le dice, a pesar de todas las cosas que pasó antes, él persistía, seguía insistiéndose en ello, se consideraba pues que tenía totalmente el control de su vida, pero entonces le dice la verdad a Dalila y le corta el pelo y se queda ahí. Entonces, él cuando se despierta, él pensaba que todavía tenía el poder, pero la verdad es que ya lo había perdido. Y obviamente no se trata de la fuerza, sino que la unción del Espíritu ya no estaba en él. Entonces, esto nos hace ver que en estos casos que acabamos de mencionar, es que en el autoanálisis puede ser muy peligroso para nosotros, porque podemos errar o podemos caer en dos cosas, o podemos verlo de dos maneras diferentes. Uno, haciéndonos mejores de lo que somos, o la otra posibilidad es que nos hagamos peores de lo que realmente somos. Pablo no tenía conceptos ilusorios acerca de sí mismo. Él decía, yo tengo que proseguir la meta con el fin de lograr hacer aquello por lo cual fue asido por Cristo Jesús. En otras palabras, él tenía que lograr su máximo esfuerzo, a lo que fue aprendido, a lo que fue pues sujetado, ¿no? A lo que fue llamado, a lo que fue pues comisionado por Cristo Jesús. Él sabía que tenía que proseguir esa meta. Pero él pues decía, aún no soy perfecto. Aún me falta más. Y es que un descontentamiento que proviene de Dios es esencial para el progreso espiritual. Porque si tú te sientes contento, feliz con lo que estás, no te vas a esforzar. Pero si hay un descontentamiento que proviene de Dios, eso es esencial para que haya un progreso espiritual. Recordemos lo que nos dice el Salmo 42, los versos 1 y 2. Dice, como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pues ese tiene que ser nuestro actuar, nuestro pensar. Pues simplemente clamar, buscar de Dios, sabemos, es tener una sed insaciable, buscando, pues anhelando hacer todas las cosas que Dios nos ha comisionado, pues para alcanzar la meta. Otro factor es la devoción. En el verso 13 dice, una cosa hago. Realmente cuando uno revisa las Escrituras, esta pues es una frase muy importante en la vida cristiana. Si no, veamos, miren, una cosa te falta, ¿no? Le dijo Cristo al joven que se justificaba a sí mismo, ¿no? Le dijo, yo no fumo, no tomo, honro a mi padre, a mi madre, no robo, etcétera, etcétera. Todas las cosas son. Hay una cosa que te falta, le dice, vende todas tus cosas. Una cosa te falta. Una cosa te falta. También, pues en el caso de Marta, ¿no? Cuando está con su hermana, le dice, una cosa es necesaria, le dice Jesús, le dice a su hermana, cuando pues le explicó que Marta estaba pues totalmente ocupada,
y ella pues le critica y le dice que su hermana no estaba haciendo nada, y Jesús le dice, una cosa es necesaria, solo una cosa. Cuando el ciego recobra la vista y se encuentra pues con todos los fariseos, él dice, una cosa sé. Este hombre exclamó pues cuando recibió la vista por el poder de Cristo. Cuando leemos los Salmos también dice, una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré. Una sola cosa. Y es que muchos creyentes están envueltos en muchas cosas, cuando el secreto del progreso está en concentrarse en una. Miren, hay muchos que les gusta estar metidos en muchos ministerios. En el ministerio de evangelismo, en el ministerio de escuela dominical, en el ministerio de alabanza, en el ministerio de la enseñanza, en el ministerio, etcétera, etcétera. Se quieren meter en muchas cosas. Pero el creyente pues tiene que centrarse en una sola cosa para ser más efectivo y eficaz. Por otro lado, también hay otras cosas que de repente podemos, estas cosas secundarias también nos quieren desviar de este asunto. Y es que el creyente debe pues dedicarse a la carrera cristiana. Miren, ningún atleta tiene éxito haciendo muchas cosas, sino va a obtener la victoria cuando se especializa. Se especializa. Por ejemplo, también los médicos tienen una carrera, son médicos cirujanos, ¿no? Se ven todo, pero el éxito está cuando se especializa en determinados rubros. Y Dios te ha llamado para algo, y ese algo tenemos que ser eficaces, eficientes. Miren, hay unos cuantos atletas que son buenos en múltiples deportes, pero son esos muy pocos, no es lo general. Los ganadores son aquellos que se concentran, fijándose en la meta y no dejan que absolutamente nada los distraiga. Están dedicados enteramente a su llamamiento. Entonces, pues en vez de estar queriendo hacer muchas cosas, haz las cosas que Dios te ha llamado. Utiliza los dones que Dios te ha llamado. Sé eficiente, pues corre esa carrera, no esa carrera de la vida cristiana, utilizando los dones que Dios te ha dado. Y pues fijándote en el llamamiento, en la función que Dios te ha dado. Nehemías, por ejemplo, que fue el gobernador que edificó pues los muros de Jerusalén, él respondió, por ejemplo, yo hago una gran obra y no puedo ir, les dijo a quienes lo invitaron, pues a distraerse de su llamado. Y eso tiene que ser, eso es lo que tenemos que hacer. No decir, mira, yo no puedo hacer esto porque yo estoy centrado en estas cosas. En Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Y es que tantas cosas tienes que hacer, ¿no?, que en ninguno eres eficiente. Puedes cumplir con todos, pero no eres eficaz. La concentración es el secreto del poder. Mira, vamos a entenderlo mejor. Si hay un río que fluye, ¿no?, y ese río se desborda, todo lo que está alrededor se va a convertir en un pantano. Pero si a ese río se le construye una presa
y lo vas controlando, obviamente se va a convertir en que en una fuente de poder. Eso es lo que tenemos que hacer. Centrarnos en donde podamos fluir en el poder del Espíritu Santo, en lo que nos ha capacitado, en la carrera que estamos realizando. Se trata entonces un asunto de valores y de prioridades, es decir, vivir para aquello que es lo que más importa. En este caso, vivir nuestra vida cristiana. Pero eso sí, centrémonos en lo que Dios nos ha llamado. Entonces, el otro factor nos hace ver la dirección que debemos tomar. Y esto está en el verso 13, en la parte B. Miren, la persona no salva es controlada por el pasado. Mas nosotros, el creyente, se esfuerza en la carrera, pero mirando hacia adelante. En Lucas 9:62 nos dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a leerlo nuevamente. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Miren, estamos acostumbrados a decir pasado, presente y futuro. Pero deberíamos ver pues el tiempo corriendo desde el futuro hacia el presente y después mirar el pasado. Nosotros como creyentes debemos dirigir nuestra vista hacia el futuro, olvidando, como dice Pablo, ¿no? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora bien, tenemos que entender lo que significa olvidar en términos bíblicos. No significa, pues, fallar en recordar. No. Olvidar en los términos bíblicos. ¿Qué nos dice? ¿Qué implica? ¿Qué implica? Entonces, tenemos que conocer o entender eso. En primer lugar, tenemos que decir que ninguna persona puede olvidar lo sucedido. ¿Tú puedes olvidar? Yo no. Yo siempre me acuerdo lo que yo he hecho, ¿verdad? Salvo aquellas personas, pues, que ya tienen, pues, tendencia senil, ¿no? A través de los años, o de repente algunos que han sufrido hipnosis, o de repente tienen males cerebrales, ellos sí no pueden recordar. Todos nos acordamos. Pero obviamente, pues muchos desearíamos borrar ciertos recuerdos malos, ¿verdad? Pero no lo podemos hacer. Siempre están ahí. Olvidar en la Biblia quiere decir no estar más influenciado o afectado por el pecado que hubiéramos cometido, por los errores que hemos cometido anteriormente. Es lo que nos está diciendo la Biblia bíblicamente en el término de olvidar. O sea, no estar más influenciado o afectado por las cosas que pudimos haber realizado. Cuando Dios promete, por ejemplo en Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, no está sugiriendo pues de que el Señor tenga una mala memoria cuando le conviene. No, porque Él se acuerda. ¿De acuerdo? Pero lo que está diciendo es, ya no tomaré en cuenta tus pecados, los cuales nunca más pueden afectar tu relación conmigo, ni influir en mi actitud hacia ellos. Eso es lo que nos está diciendo. Olvidar ciertamente lo que queda atrás no sugiere pues un esfuerzo mental, un esfuerzo psicológico para borrar los pecados y errores del pasado. No, quiere decir que rompemos el poder del pasado cuando vivimos en el futuro.
No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar su significado. Tenemos que estar centrados en el futuro. Miren, Pablo, cuando pues tiene su conversión en el Señor, todo su pasado pudo ser un obstáculo. Pudo ser un obstáculo para su vida. Pudo ser un obstáculo que impidiera que pudiera cumplir el llamamiento de parte el llamamiento que le hizo Dios. Vamos a ver cómo lo enfrenta Pablo en 1 de Timoteo, en el capítulo 1, los versos del 12 al 17, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sus pecados pasados pudieron ser un obstáculo, pero sus pecados se convirtieron en inspiraciones que lo impulsaron a seguir adelante. Los eventos no cambiaron, porque la actitud, el hecho, todo lo que Pablo hizo estaba, pero su manera de verlos, eso es lo que cambió. Su manera de verlos sí cambió. Eso tenemos que aprender. Y un ejemplo claro es José. José, y eso está en el libro de Génesis, en el capítulo 45, los versos del 1 al 15. Él fue vendido por sus hermanos, ¿no? Pero él no guardó rencor. Cuando sus hermanos incluso lo maltrataron, lo envidiaron, lo vendieron como esclavo, pero él vio el pasado desde el punto de vista de Dios. Ahí es lo que tenemos que aprender. Mira, todo lo que tú has vivido es por algo. No es para que te estés lamentando, sino que tienes que verlo desde el punto de vista de Dios. José sabía que Dios tenía un plan para su vida, una carrera que correr. Y el cumplimiento de ese plan estaba mirando hacia adelante, rompiendo el poder del pasado. ¿Te puedes imaginar si tú eres un conductor de un vehículo y si el retrovisor lo tuvieras muy grande? ¿Cómo conducirías? No podrías conducir. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estarías mirando atrás y podrías sufrir un accidente. Todo el tiempo estarías mirando. Por eso es pequeño, para que de ese modo tú puedas ver hacia atrás. Y eso es una gran lección. Pues las cosas de atrás hay que ver como lecciones, hay que ver desde el punto de vista de Dios para nuestra vida. Y seguir hacia adelante. Hay que romper con el pasado. Muchos creyentes pues están obstaculizados por los remordimientos del pasado. Están tratando de correr, pero mirando hacia atrás. Y mirando hacia atrás tropiezan. Y lo peor de todo es que estorban la carrera de otros, porque se caen y otros también caen. Ahora bien, hay muchos que
tropiezan porque andan mirando sus errores del pasado, pero también hay otros, ¿no?, que se distraen recordando pues los éxitos del pasado. No los fracasos, sino los éxitos. Y eso es tan malo como lo otro. Viven, es que en otro tiempo yo era un gerente, yo ganaba tal, yo hacía esto, y todo el tiempo se andan lamentando y no miran hacia adelante, no toman decisiones para adelante, no enfrentan la carrera hacia adelante. Lo que queda atrás debe ser puesto a un lado. Y lo que está delante, eso es lo que tiene que tomar su lugar. Eso, practiquemos, hagamos. Todos hemos cometido muchos errores en nuestra vida, pero miremos hacia adelante lo que Dios tiene para nosotros. Mira toda esa experiencia que Dios te ha permitido tener para que tú puedas seguir esta carrera alcanzando la meta que Dios ya te ha fijado, ¿verdad? Una meta que ya todos tenemos que alcanzar. Ahora bien, es posible que de repente tú puedas tener un descontentamiento y digas, sí, me falta mucho respecto, tengo que mejorar en muchas áreas de la vida. Que tú tengas devoción, ¿sabes qué? Tengo que centrarme solo en estas cosas para lo que Dios me ha llamado. Tengo que tener dirección, ya no voy a mirar el pasado, voy a mirar hacia adelante. Tal vez tengas esos factores muy claros en tu vida, pero aún así tú puedes perder la carrera y puedes perder la recompensa. Porque hay un cuarto factor, y ese factor es esencial. ¿Y cuál es ese? La determinación. Pablo decía, prosigo, ¿no? Este verbo en los griegos lo utilizaban, pues, para describir al cazador que ansiosamente buscaba su presa. Entonces, este verbo implica, pues, un esfuerzo intenso. Hay una determinación, ¿no? Él decía, prosigo. Nada va a impedir que yo siga hacia adelante. ¿Sabes? Un hombre no se convierte en triunfador escuchando discursos, viendo películas, leyendo libros, ni cantando, ni animando a gritos pues al equipo. Se convierte en triunfador cuando entra al juego con la determinación de ganarlo. El mismo celo que Pablo empleó cuando persiguió a la iglesia, pues lo exhibió para servir a Cristo. Y esa misma pasión con la cual pues nosotros hemos cometido demasiados errores, en donde pues nos hemos centrado y hemos persistido, y de repente, incluso sabiendo que estaba mal, lo hemos hecho y nos hemos esforzado de repente en poder realizar ese tipo de acciones. Pues ese mismo empeño, esa misma determinación, ese mismo empuje, pues tienes que ponerlo pues al servicio de Dios cuando Él te ha llamado. Ese mismo énfasis, por ejemplo, con el cual tú ponías para divertirte, bailar, regocijarte en las discotecas y todo lo demás, ¿por qué no lo pones? Ese mismo énfasis cuando alabas, cantas y te regocijas en el Señor. Hay muchas actividades que realiza el hombre: fútbol, vóley, baloncesto, etcétera, etcétera. Pero sería maravilloso que los creyentes pues pusieran esa misma determinación en su vida espiritual cuando practican, igual que cuando practican esos juegos, ¿verdad? Miren, en este esfuerzo, ¿no?, en esta determinación que debemos tomar para seguir adelante, podemos caer en dos extremos. Uno, yo debo hacerlo todo. Y obviamente estamos describiendo a una persona que depende de sus esfuerzos propios.
Y hay otros que pueden decir, Dios debe hacerlo todo. Entonces aquí vemos a una persona pasiva que no hace nada. Ambas individualmente están destinadas al fracaso. Ambas. Hay un dicho tergiversado de lo que nos dice la Biblia, donde dice, sométanse a Dios y dejan que Él haga todo. Es un dicho que suena bien, pero no describe el proceso de la vida cristiana en su totalidad. Entendámoslo bien, miren. En un equipo, el capitán, no dice, pónganse en manos del entrenador y dejen que él haga todo. Eso no lo dice, ¿verdad? O tampoco el capitán dice, escúchenme a mí y olvídense todo lo que el entrenador dice. Ambos extremos están equivocados. El corredor cristiano, con la mente espiritual, se da cuenta que Dios debe obrar en él si quiere ganar la carrera. Porque la Escritura dice, separados de mí, nada podéis hacer. Dios obra en nosotros para poder obrar a través de nosotros. Tú tienes que ser ese vaso dispuesto a que Dios pueda obrar en ti para que después Dios obre a través tuyo. Cuando nosotros nos dedicamos a la vida espiritual, Dios nos lleva a la madurez y nos fortalece para la carrera. Y eso es lo que Pablo le decía a Timoteo, ejercítate para la piedad. Entonces tenemos que dedicarnos a la vida espiritual y Dios nos va a llevar a la madurez. ¿Sabes? Hay muchos cristianos que están tan ocupados en morir a sí mismos que no vuelven a la vida, sino que siguen, tengo que morir, pero no vuelven a participar de la carrera. Y otros, el otro extremo, están tan seguros que pueden correr la carrera y que pueden llegar a la meta por sus propios medios, que no se detienen a leer las Escrituras, no se detienen a orar, ni tampoco pedir poder al Señor para poder vivir en este mundo y no tropezar. Dos extremos diferentes. El cristiano verdadero es un cristiano centrado. ¿Hacia qué meta se dirige el corredor? Pues con tanta determinación. Y Pablo lo dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando alcance la meta, recibirá la recompensa. Pablo no está sugiriendo que alcanzaremos el cielo por nuestros propios esfuerzos. Simplemente está diciendo que así como el atleta es recompensado, el creyente será coronado cuando Cristo venga. Vamos a 1 Corintios, en el capítulo 9, los versos del 24 al 27. Y nos dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Notemos en este pasaje que acabamos de leer que mientras un atleta puede recibir el premio, todos los creyentes reciben recompensas. Ahora bien, la corona de los Juegos Olímpicos se marchitaba porque era una de flores, ¿no? Una corona de flores, de hojas. Pero la corona
que Cristo nos va a dar es inmarcesible, incorruptible. Nunca se va a desgastar, se va a deteriorar. Miren, lo importante para nosotros es que alcancemos la meta que Él nos ha puesto. Mira, no importa cuán exitosos podemos ser ante los ojos de los hombres, no obtendremos recompensa a menos que estemos asidos de aquello por el cual fuimos asidos por Cristo Jesús. No obtendremos recompensa a menos que no estemos, a menos que no nos esforcemos, a menos que no hagamos todo aquello para lo cual Dios en Cristo Jesús nos ha preparado. Recordemos eso. Y el quinto factor también para correr esta carrera es la disciplina. No es suficiente pues correr con esmero y ganar la carrera. El corredor también necesita obedecer las reglas. Pablo enfatiza en estos versos del 15 al 16 que el creyente debe recordar las reglas que se hallan en la palabra de Dios. Últimamente hemos visto muchos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y continuamente los vemos en televisión. ¿Y cuántos de ellos pues han ganado? Se les ha dado las coronas, las medallas, pero después haciendo los estudios o teniendo los resultados de las pruebas que les hacen, pues comprobaron de que no actuaron correctamente, pues no siguieron las reglas en cuanto a su preparación y tuvieron que entregar, después les fueron quitadas todos esos títulos o fueron revertidos todos los premios que se le dieron, y es más, tuvieron que entregar los premios, las recompensas recibidas. ¿Verdad? Porque no respetaron las reglas. Cualquier hombre que entra en una competencia de atletismo practica el autocontrol rígido durante su entrenamiento. Si no cumple con el entrenamiento o infringe las reglas del juego, es descalificado, conforme lo hemos dicho. El que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, ¿no? Por ejemplo, un caso que me acuerdo fue que un corredor pues batió los 100 metros con mucha velocidad. Incluso fue catalogado todo, pero cuando les hicieron los exámenes encontraron que se estaba ayudando con drogas, lo cual estaba prohibido. Entonces no es coronado legítimamente, fue destronado y le dieron el premio al que llegó al segundo lugar. Ahora bien, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que el asunto no es lo que él o los espectadores piensan, sino lo que los jueces determinan. Y aquí en el Perú tuvimos un caso muy especial de nuestro capitán, ¿no?, del equipo, pues él no tomó pues todas las precauciones del caso, no estuvo muy disciplinado, ¿verdad?, en las cosas, pues se relajó un poco, tomó una bebida, y en esa bebida le dijeron que había cocaína, o aquí en el Perú pues es la coca, pero obviamente, o el mate de coca, pero obviamente pues contiene pues elementos que están prohibidos según el reglamento de la FIFA. Esto generó un juicio, generó mucha gente y también muchas opiniones de parte de los comentaristas y también de todo ciudadano peruano. Pero incluso lo que él afirmaba. Pero el asunto no es lo que él dice o los espectadores piensan, sino lo que los jueces determinan.
Las reglas estuvieron claras. Falló, ¿verdad? Miren, un día todo creyente se va a presentar ante el tribunal de Cristo. Vamos a Romanos, el capítulo 14, los versos del 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Aquí la palabra tribunal en el griego es tema, y es la misma palabra para describir el lugar donde los jueces olímpicos entregaban los premios. Entonces, si nosotros hemos sido disciplinados para obedecer las reglas, pues recibiremos el premio. ¿Sabes, mi querido hermano? La Biblia está llena de gente que empezó la carrera con gran éxito, pero falló. Y al final hicieron a un lado las reglas de Dios. Y la Biblia nos muestra muchos personajes así. No perdieron su salvación, pero sí sus recompensas. Eso, por ejemplo, le pasó a Lot. Eso le pasó a Sansón. Eso le pasó a Saúl. Eso le pasó a Ananías y a Zafira. Y también nos puede pasar a nosotros. Analicemos y tengamos cuidado de eso. ¿Sabes? Es una experiencia emocionante correr la carrera diariamente, pero puestos los ojos en Jesús. Pero será más emocionante cuando experimentemos el llamamiento de arriba y Cristo venga a llevarnos al cielo. Y allí compadeceremos, pues en el tribunal de Cristo, para recibir nuestras recompensas. Pues bien, mi querido hermano, hoy hemos hablado de esta carrera cristiana que estamos siguiendo tú y yo. Y hemos estado hablando sobre los factores que debemos tomar en cuenta para seguir esta carrera. Pues meditemos una y otra vez. Te invito a que lo puedas repasar, lo puedas revisar este mensaje una y otra vez y que lo pongas por obra. No tengamos contentamiento con lo que realmente el esfuerzo que estás realizando, pues creo que tú puedes dar más. Tú puedes dar más. Al mismo tiempo también, pues no te dediques a hacer muchas cosas. El poder se concentra cuando haces una. Ten dirección, no mirando hacia el pasado, mirando hacia el futuro. Ten una determinación de seguir hacia adelante. Pase lo que pase, sigue hacia adelante. Y también, mi querido hermano, pues ten disciplina. Disciplina. Obedece las reglas de Dios mientras estamos corriendo esta carrera. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos exhortas, gracias porque nos animas, gracias porque abres nuestros ojos, Señor. Gracias porque en tu palabra no solamente pues nos exhortas, sino que también nos animas, nos aconsejas y nos das consejos para poder
llevar adelante nuestra vida cristiana. Es muy difícil, las circunstancias se presentan pues muchas veces adversas, pero Señor, tú en tu sabiduría, en tu amor nos has proveído todo lo necesario a través de tu palabra. Hoy hemos aprendido, Señor, que mientras estamos corriendo, pues debemos esforzarnos. Señor, no tenemos que contentarnos con el pequeño esfuerzo que hacemos. Yo creo que podemos dar más, Señor. Tenemos que esforzarnos a seguir hacia adelante. Señor, también, pues, muy claramente nos has hablado de que una cosa es lo que tenemos que hacer. Una sola cosa. Centrarnos en una sola cosa. Cuando nos centramos en una sola cosa, se decide el poder. Tenemos que centrarnos en correr esta carrera. Señor, que nada dificulte. Pero tenemos que correr esta carrera sirviéndote. Y ese servicio, Señor, pues lo hagamos no haciendo múltiples cosas, sino también las cosas que tú, para lo cual tú nos has preparado, Señor. Danos una dirección, Señor. Pues que no estemos mirando hacia el pasado, no estemos en remordimientos con el pasado, sino mirando hacia el futuro. Gracias, Señor, porque tú ese pasado tuyo no lo utilizas, Señor, en contra nuestra. El poder de ese pasado tiene que ser destruido para que nosotros miremos hacia adelante. Señor, el pasado no puede marcar nuestro futuro, porque nuestro futuro es glorioso. Señor, nuestro futuro pues está en tu presencia, por tu gloria, tu majestad, tu poder. El pasado, Señor, no puede alterar nuestro futuro. Padre Santo, también te damos gracias, Señor, porque hoy nos has hablado que tenemos que tomar una determinación, persistir, seguir hacia adelante y también ser disciplinados, Señor, obedeciendo siempre las reglas. No queremos ser descalificados, queremos alcanzar esas recompensas, Señor. No queremos perder esas recompensas. Sabemos, Señor, que cuando estemos en ti, en tu presencia, daremos cuenta de todo lo que hacemos. Y gracias, Señor, porque también tu palabra nos habla y nos dice que la actitud del corazón es lo más importante. A veces fallamos, pero tú miras la intención de nuestro corazón. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra y bendigo a cada uno de mis hermanos que en esta noche pues están sedientos de ti para aprender más de tu palabra y sobre todo conocerte y tener y mejorar nuestra relación contigo. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, eso es todo por hoy, pero antes de dar por finalizada pues esta sesión, quisiera recordarles que como iglesia hemos sido retados pues a poder donar productos perecibles, traerlos aquí a la iglesia en la avenida Paseo de la Castellana 212, Surco, y lo repito la dirección porque hay muchos que nos siguen a través de las redes sociales. Es la avenida pues Paseo de la Castellana 212 Surco, a una cuadra del Óvalo Higuereta. Pues ahí puede traer productos no perecibles: azúcar, arroz, aceite, conservas, menestras, etcétera, etcétera, con el ánimo de que rejuntar todo lo que podamos y llevar a diferentes zonas en donde hay mucha necesidad. Hay hambre, mi querido hermano, pues por toda la situación que estamos pasando. Y como iglesia, pues no solamente tenemos que orar, sino que también hay que poner la mano al bolsillo y colaborar. Dios mirará siempre la actitud de tu corazón. Gracias. Y damos gracias también porque la iglesia está respondiendo.
Gracias porque hay muchos que ya están dando, pero aún nos falta un poco más. Así que confiamos en lo que Dios pueda tocar tu corazón y que tú seas pues sensible a la voz de Dios. Gracias a todos. Gracias porque nos permitirán ayudar a mucha gente. Que Dios los bendiga. Nos vemos.